en una presentación de Seguros Comerciales Bolívar en la hora de la verdad. La noticia con solidez. Señor ex magistrado Jesús Vallejo Mejía, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, a usted, a los amigos de la hora verdad y a los radioyentes. Bueno, doctor Vallejo Mejía, como no tenemos decisión de la Corte, hay que suponer cosas. ¿Qué quedaría de la Constitución Política de Colombia y de una institución absolutamente básica en cualquier democracia, que es el Congreso de la República, si se aprobara el famoso Fast Track, que no solamente es para que hagan rápido las cosas, sino para que hagan lo único que pueden hacer, que es decir, sí o no? El Congreso pierde toda su iniciativa y toda oportunidad para cambiar, ampliar o reducir las disposiciones que se le ponen a su consideración. De ahí, ¿qué Congreso queda, doctor Vallejo Mejía? Bueno, le voy a hacer una rememoración histórica que usted conoce de sobra. Recuerde cuando se conoció en Bogotá el desastre de las fuerzas radicales en la Humareda en 1885. Hubo un festejo en la casa presidencial y el presidente Núñez se valió de la oportunidad para decirles a todos los concurrentes: señores, la Constitución de 1863 ha dejado de existir. Germán Arciniegas comentaba por ahí en un artículo que ese fue un modo muy peculiar de acabar con una constitución, que él lo llamó el balconazo. Lo mismo sucedería si la Corte hoy dijera que este fast track puede ponerse en marcha. La Constitución de 1991, señores, ha dejado de existir. La Constitución de 1991 ha dejado de existir. Algunos, doctor Vallejo Mejía, insisten en que lo importante del fast track, como su nombre lo indica, es que se puedan hacer rápidamente las cosas. Para otros, mucho más grave que el Congreso no tenga oportunidad de reflexionar, de pensar, de meditar, de volver a discutir sobre lo discutido, es que el Congreso no tenga ninguna iniciativa, porque pierde la iniciativa parlamentaria, la que llamamos así los que hemos analizado las constituciones, tanto la del 86 como la del 91, y pierde además el poder de limitar o de ampliar los proyectos que se ponen a su consideración, porque de ahora en adelante no podrá decir sino sí o no. Eso tiene antecedentes en la democracia constitucional que siguió a la Revolución Francesa. ¿Usted conoce otro Congreso que esté limitado a decir sí o no y además sobre el resto callar? Yo les sugiero a los oyentes que lean, aunque es largo, el texto del fallo de la Corte que impidió la reelección del presidente Uribe, con una serie de consideraciones sobre los principios fundamentales de la Constitución que no pueden modificarse sino por medio de una Asamblea Nacional Constituyente elegida popularmente. Y ahí la Corte hizo un examen muy interesante sobre qué son los principios que ya llama basilares e intocables por la vía de la reforma ordinaria de la Constitución de 1991. Y ahí hizo unas referencias muy interesantes sobre el papel del Congreso. Acá, la Constitución del 91 tiene tres cosas que quiero destacar en este momento. La primera, se la
promovió para asegurar o para el paso de una democracia meramente representativa a una democracia participativa. Es decir, la democracia participativa es principio básico de nuestra Constitución y está por encima de la democracia representativa, que se presta a muchas discusiones. Lo segundo, quiso realzar el papel del Congreso. Tercero, quiso ponerle coto al tema de las facultades extraordinarias al presidente, quiso reducir el papel de la figura presidencial. Esos son principios que ella llama basilares. Con esto que se está haciendo, se destruyen esos tres principios basilares. Si se destruyen esos tres principios basilares, trasladémonos a la terminología tan en uso de la Corte cuando ha rechazado reformas constitucionales como esa, como la segunda reelección del presidente Uribe, para decir que eso no modifica la Constitución, sino que la sustituye, ¿o no, doctor Vallejo Mejía? Exactamente. Lo que se está pretendiendo hacer es la sustitución de la Constitución en cosas básicas. Es que hay algo que en este mare magnum de información y de cosas que van y vienen, la gente probablemente no ha captado bien. Es lo que acaba de decir el presidente Santos para defender el fast track. Acaba de decir que es imposible someter a debate palabra por palabra lo que se pretende hacer. Pues es que eso es la democracia. Acá se ha pretendido darle la espalda a la democracia. Se llegó a un acuerdo final a espaldas de la gente, a puerta cerrada, por un grupo de negociadores sin representación popular, siquiera, ¿no? Se pretendió darle la ratificación sin debate en el Congreso. Y ahora se pretende la implementación sin que pueda haber posibilidad tampoco de debatir, porque recordemos esto, y usted lo ha dicho muchas veces, el poder, y aquí hay otra destrucción de los fundamentos de la Constitución, ya el jefe del Estado no es el presidente de la República, porque el presidente está supeditado a una comisión de verificación, de seguimiento la llaman, seguimiento, impulso y verificación, que le da el visto bueno a las iniciativas que el presidente y el Congreso puedan tener. Es decir, y esa comisión, ¿qué origen popular tiene? Esto es de lo más insólito que pueda haberse dado en toda la historia del constitucionalismo, que haya una comisión de esta índole por encima de los representantes prístinos de la voluntad popular, que son el presidente y el Congreso. Claro. Estamos pasando entonces de un sistema democrático cuya esencia es la participación del pueblo, directa o indirectamente a través de sus representantes en todo lo que atañe a la salud de la República, a un sistema netamente oligárquico. Claro que Santos dirá aristocrático. Y la aristocracia está conformada por los representantes de Santos y los bandidos de las FARC, sí, más la ayuda de Cuba y Venezuela, sí, y Noruega y Chile. Claro. Pero, doctor Vallejo Mejía, nos quedamos sin Constitución, sin soberanía popular, sin posibilidad de que el Congreso discuta nada menos que todas las normas que se van a dictar para la implementación, que son todas. Dígame, ¿qué norma
en el país de aquí en adelante no va a estar sujeta de alguna manera o relacionada con el famoso posconflicto? Es que con lo que se prevé en el acto legislativo, que debería declararse inexequible en su totalidad, por ser violatorio de los principios, repito la palabra que no es bonita, vacilares, como les llama la Corte, ¿cierto? Eso implica la destrucción de nuestra Constitución, la sustitución por otra. ¿Y por cuál otra? Por el acuerdo final. Y recordemos lo siguiente, es que el señor Santos parece que no hubiera leído la sentencia de la Corte sobre la ley estatutaria del plebiscito, en donde la Corte se extendió sobre el tema del no, qué significa el no, y dijo esto claramente: si triunfa el no, este acuerdo final no se puede volver a presentar, no se puede implementar. Hay que ofrecerle al país otro acuerdo y someterlo también a la ratificación popular, pero no este acuerdo. Resulta que, como dijo mi amigo José Alvear Sanín en un artículo muy claro, el nuevo acuerdo final respecto del anterior acuerdo final es la misma perra con distinta guasca, que la Corte ya dijo, eso no se puede volver a presentar, eso está muerto. ¿Cómo lo pretenden revivirlo llevándose de calle toda lógica jurídica, todo principio de sana interpretación del derecho? De manera que este puede ser un golpe de Estado refrendado por la Corte Constitucional, lo que quiere decir que es un golpe de Estado completo, integral. Así lo he venido sosteniendo, y le traigo a cuento otro pasaje histórico. Recuerde cuando los conservadores apoyaron la Constitución de 1858, que dijo el señor Caro, el guardián del manicomio se enloqueció. Sí, se enloqueció. La Corte tiene el papel de ser guardiana de la integridad de la Constitución. ¿Y qué tal? Queda reducida al papel de uno de esos guardianes del IMPEC que se hacían los de la vista gorda cuando se les volaba un capo. Más o menos, ¿cierto? Pero pues es que... Queda haciendo ese mismo papel. No, la función de la Corte hoy, cada uno de los magistrados tiene que pensar seriamente en el juramento que prestó, en su responsabilidad ante el país, en su responsabilidad histórica. Doctor Vallejo, usted que es un analista de todos los problemas nacionales y especialmente en lo que se refieren a la alta política, ¿recuerda un presidente de la República presionando, amenazando, advirtiendo a una Corte Suprema o a una Corte Constitucional sobre lo que debe hacer? Bueno, porque el presidente Santos les manda recados todos los días. Sí, ¿y qué recados? Claro, eso es desfachatez, pero le voy a decir, es que eso mismo hizo el presidente Gaviria con la Corte Suprema de Justicia en el año de 1990. Pero ahí la Corte se dividió, y como estaba esa división, el presidente mandaba recados, por eso la prensa, a los magistrados los llamaban a decirles, si no pasa este decreto de estado de sitio de convocatoria de la constituyente, ustedes se hacen responsables del fracaso de la paz de Colombia. Y hubo un magistrado cuyo papel, pues, la historia lo examinará,
que fue Hernando Gómez Otálora, que era un hombre muy importante, pero yo creo que ahí flaqueó y cambió su voto, y por Hernando Gómez salió adelante esa convocatoria por un decreto de estado de sitio de la constituyente. Hernando Gómez dio una declaración muy simple: lo hago por el valor supremo de la paz. Bueno, trajo la paz la Constitución del 91. No hemos vivido en este último cuarto de siglo uno de los periodos más violentos, más atroces en toda la historia del país. Ay, Dios mío, recordar lo que fue aquello y cómo esa convocatoria era restringida en su objeto para que la Corte reformara unas partecitas de la Constitución, y le decían cuáles. Y lo primero que hizo la Corte, la Asamblea Nacional Constituyente, fue decir: ¿Cómo? ¿Me van a restringir a mí mis poderes? Si yo soy el pueblo, la representación del pueblo, al diablo las limitaciones, voy a reformar la Constitución entera. Yo he sostenido que la Constitución del 91 es hija de 3 golpes. El primero, el golpe que dio Gaviria contra la Constitución del 86. Es que eso de cambiar una Constitución por un decreto de estado de sitio es insólito. Lo segundo, porque era considerar que la causa de la perturbación era la Constitución. El segundo golpe, ese golpe que dio la propia constituyente cuando dijo: no, a mí no me limitan mis poderes. Y el tercer golpe, que yo lo he llamado el golpe de Navarro, el golpe contra el Congreso, la revocatoria del Congreso que acababa de ser elegido y por muchos más votos que los que eligieron a la constituyente. Eso fue una seguidilla de 3 golpes. Acá también estamos con un golpe de Estado que se consumaría si la Corte hoy le diera vía libre al fast track. Otra remembranza histórica que es importante traerla a colación. Acá se ha analizado el tema de los poderes que pide Santos, comparándolos con las leyes habilitantes de Chávez, pero es que hay un antecedente más grave. La muerte de la Constitución de Weimar fue por los poderes extraordinarios que le otorgaron a Adolfo Hitler. Todo el gobierno de Adolfo Hitler se hizo bajo el amparo de los poderes extraordinarios que el Reichstag le otorgó en el año de 1933. Entonces, acá estamos frente a algo insólito. Santos pierde el plebiscito, desconoce, se burla del plebiscito, del resultado del plebiscito, tiene una popularidad irrisoria, apenas comparable a la del presidente Hollande. El presidente Hollande tuvo el decoro de decir: yo no me vuelvo a presentar a elecciones, pues es que tiene apenas el 20% de apoyo. Y Santos, con un 20% de apoyo, lo que reclama para sí es la dictadura. Habráse visto. Que es reemplazar la voluntad del pueblo o la voluntad popular que era tan cara a Rousseau por un sistema de fuerza. Entonces dice: como no tengo voluntad popular, con la fuerza modifico lo que me da la gana modificar. Pero lo más doloroso es esto, es que no es la dictadura de Santos, es la dictadura de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación. Yo no sé la gente qué es lo que está pensando, cómo no analiza que es que el poder político queda concentrado en ese directorio. Y recordemos que ese directorio está integrado por 3 miembros del gobierno, 3 miembros de las FARC,
con la ayuda durante 6 meses de Noruega, Chile, Cuba y Venezuela. Fidel Castro y Nicolás Maduro terminan siendo los dueños de los destinos de Colombia. Y eso a nadie como que le importa, ¿no? ¿O será que nadie ha leído el acuerdo ese, sino usted y yo? Yo diría que son 3,5 miembros de las FARC, porque es que ahí está Sergio Jaramillo, que es un infiltrado por el gobierno. Lo cuenta por medio, yo lo cuento como por 1,5. Sí, claro. Porque los otros dos son Cristo y Pardo por el gobierno. Sí. Es cierto. ¿No? Y Sergio Jaramillo, que nunca nos ha podido contar qué estuvo haciendo en Rusia. Pasó 3 años de su vida en Rusia y nunca nos contó qué hizo, qué estudió, con quiénes se movió. Esa parte de su biografía como que no existe. Pero pues todos tenemos que sacar conclusiones de qué fue lo que estuvo haciendo Sergio Jaramillo allá en Rusia. Pues quedamos a la expectativa de lo que pase hoy, doctor Vallejo Mejía, y lo volveremos a llamar más adelante para que comentemos ya sobre hechos cumplidos, qué fue lo que nos ocurrió con una Corte Constitucional ultrajada, amenazada, indirectamente halagada, si dicta cierta clase de decisiones. Nunca una Corte Constitucional fue tan vapuleada como esta, y sin que tuviera el carácter de decir, a mí me respetan, me hacen el favor, yo voy a dictar un fallo en derecho, a mí no me presionan con estas cosas. Pero bueno, una de las cosas que le faltan a la Corte Constitucional y a sus miembros es carácter, y eso desgraciadamente no lo venden en las tiendas de las esquinas. Doctor Jesús Vallejo Mejía, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted y un abrazo. Bueno. Jesús Vallejo Mejía. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla de presentación, con esa sencillez. Ave María, qué bueno. De los que saben mucho, ¿sí? Que son capaces de hablar con la llaneza que tienen esas personas privilegiadas. Alguien hablaba de la difícil facilidad de los clásicos. Bueno, hay clásicos en todo y hay clásicos en derecho también. Y entonces Jesús Vallejo Mejía habla con esa difícil facilidad. Todo le fluye y todo lo hace tan simple y tan evidente que dice uno, por Dios, ¿cómo no hemos meditado en esto? La Corte Constitucional decidirá hoy los destinos de Colombia y la tienen lista para que dé un nuevo golpe de Estado. Jesús Vallejo Mejía, ex magistrado de la República, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 5 minutos.